A pesar de que para la década de los años 50 Pedro Infante era la figura más importante dentro del cine nacional y dentro de la música, se había consolidado como el máximo representante de la música vernácula, así como también el máximo exponente dentro de la cinematografía mexicana. Pero aún con todo eso, él presentaba una inseguridad en sí mismo por ser quien era, por quien se le exigía y a quienes a él tenía que enfrentar. Así que en esa fecha especial, en esa década, Pedro Infante se enfrentaba a uno de sus retos más grandes en ese momento, al cual era una película que él no quería filmar. No la quería filmar por temor a ser el ridículo, a ser comido, a ser devorado por los otros personajes que iban a trabajar en la misma película con él. Así que el sinaloense sabemos que fue parte de grandes proyectos gracias a que Ismael Rodríguez lograba convencerlo de ser parte de ellos, pues el actor constantemente dudaba mucho de su propio talento. Pese a que Pedro Infante se caracterizó por ser un actor humilde que aceptaba casi todos los proyectos que le ofrecían los hermanos Rodríguez y que fueran adecuados para él, en esta ocasión él se opuso a participar en una película que su director de cabecera, Ismael Rodríguez, le había ofrecido, y fue peor para él y le dio mucho más miedo cuando leyó el guión y conoció al elenco en el cual él se tenía que enfrentar. La carrera de Pedro Infante estaba en uno de sus mejores momentos cuando Ismael Rodríguez, el cineasta favorito del ídolo de Guamúchil y por quien más respeto sentía, le ofreció un papel protagonista de uno de los nuevos filmes, el cual estaba seguro de que sería un gran éxito, pues obligaría al sinaloense a salir de los personajes que normalmente él interpretaba, personajes que estaban hechos a modo y a manera. Este proyecto fue La Oveja Negra, película en la que Infante tendría un papel protagónico con otra gran estrella del cine, del cual en un principio él desconocía completamente la identidad. Ismael pensó que en esta cinta, al igual que todas las que él había propuesto a Pedro, las iba a aceptar su actor estrella. Se encontró con el gran obstáculo de que el protagonista de Pepe el Toro se negó a actuar en ella, principalmente si su personaje era el de Silvano Treviño, un joven que había de soportar los maltratos de su padre Cruz Treviño. Y es que los Rodríguez fueron parte fundamental de la carrera de Pedro, pues ellos fueron parte de los directores que lo llevaron al estrellato con películas como Mexicanos al grito de guerra, Escándalo de estrellas o Los Tres García y Vuelven los García. El argumento de Pedro fue que el personaje de Silvano Treviño podría dar una muy mala imagen de él al mostrarse tan débil ante Cruz Treviño. Fue por ello que Ismael le dijo quiénes podrían formar parte del elenco, lo que en vez de ayudar a la situación la empeoró. Y después de lo que ha pasado por culpa suya, ya puede insolentarle contra su padre y ofenderlo y desobedecerlo. Y también, ¿por qué no? Tal como van las cosas, hasta levantarle la mano. Al grado de que Pedro se sentía opacado, se sentía pequeño al lado de esos grandes personajes. Cruz Treviño había sido escrito para que lo encarnara Fernando Soler, uno de los histriones más respetados de la época y más importante e imponente dentro de la industria del cine mexicano. Pedro Infante ya había trabajado anteriormente con Fernando, por lo que conocía muy bien la forma en que podía interpretar a su personaje y cómo lo trataría como hijo. Aunado a todo esto, al comprobar con el director que tendría escenas en las que se pelea con Cruz Treviño, temió que al hacer este tipo de actuaciones la gente comparara sus capacidades con el de Soler e hiciera el ridículo, a no llegar a su nivel de talento, lo que causó aún más el rechazo al proyecto.
El sinaloense tenía mucho miedo de ser opacado por uno de los miembros de la dinastía Soler, pues consideraba que eran de los mejores actores del país, y él solo comenzaba a llamar la atención del público, ya que la carrera de Pedro estaba enfocada más en ser cantante y no actor. Se sabe que fue actor por casualidad. Para esto, la forma en que Ismael Rodríguez logró convencer al intérprete de Amorcito Corazón de ser Silvano Treviño fue asegurándole que estaba en uno de los mejores momentos de su carrera, ascendiendo entre los actores más famosos de la época. Además, se comprometió a que tanto él como Soler tendrían el mismo peso en la cinta y su personaje iba a ser apreciado por el público. A regañadientes, Pedro aceptó, confiando como siempre en las palabras del cineasta. Por su parte, Fernando Soler, cuando le fue ofrecido el personaje de Cruz Treviño y se confirmó la participación de Infante, aceptó de ser parte de la Oveja Negra. Sin embargo, él puso una condición: tener la misma paga que su compañero. Y es que para ese entonces, aunque Pedro Infante aún no se diera cuenta del éxito que estaba teniendo en la pantalla grande y pensaba que no era un buen actor, el ser uno de los más codiciados de la época fue uno de los mejores pagados. Así es como Cruz Treviño Martínez de la Garza, Fernando Soler, es un narcisista y borracho incurable que hace sufrir mucho a su esposa Vivianita, Dalía Íñiguez, y a su hijo Silvano Treviño, Pedro Infante. En sus constantes faltas a la casa, amoríos y escándalos, un día este hombre, Cruz Treviño, es postulado como prefecto de su pueblo, mientras que otros amigos postulan a Silvano. Padre e hijo se enfrentan por el poder, saliendo ganador Silvano. En tanto, Justina, Virginia Serret, uno de los amores de Silvano, decide vengarse de él por haber preferido a Marielba, Amanda del Llano, seduciendo a su padre y alentando a su conducta narcisista y provocando que se le vuelva un peor ser humano. Silvano acepta ser querer con tal de que deje a su padre en paz. ¡Ay, hijos de dos espadas, maldita la sota loros! Tengo un gallo que le atora toda clase de loros. Parece que va a llover porque suenan las cañadas. ¡No se anden con tarugadas! ¡Ya de plaza! Pues no hay todos. Según sus propias palabras, no lo hace por su padre, sino para aplacar el dolor a su madre. Cuando el padre se entera de todo esto, va a buscar a su hijo y se enfrentan con él. Viviana, en su lecho de muerte, suplica a Silvano que traiga a su padre, lo cual cumple. La película finaliza con la muerte de Viviana y el falso arrepentimiento de Cruz. Todo este argumento, al leerlo Pedro Infante se sentía opacado, pero finalmente venció sus miedos y la filmó y fue todo un éxito. La escena inicial de la cinta es una adaptación del cuento El padre de familia de Anton Chejov, escritor ruso que vivió durante la última mitad del siglo XIX. Sin embargo, no se le dio el crédito que debería de tener. La segunda parte de la película es No desearás la mujer de tu hijo, película melodramática en la que se hace parodia del estereotipo del macho mexicano y se resaltan los valores de la familia y los lazos que la unen, haciendo uso del humor ingenioso y blanco típico de la época. El tema de la edad y el paso del tiempo que deja atrás las locuras de juventud es magistralmente dirigida por Ismael Rodríguez para lograr una comedia inteligente. El papel interpretado por Pedro Infante es considerado entre los más destacados de este actor. En esta segunda parte veremos que el remordimiento por la muerte de la esposa hace a Don Cruz encerrarse en su recámara, dispuesto a morir. Sin embargo, el duelo dura muy poco. Junto a Silvano, promete ser un buen amigo y no reemplazar nunca a su esposa. Pese a ello, el anciano intenta encontrar un nuevo amor en la joven Josefa, hija de su administrador, sin darse por enterado que ella a quien ama es a su hijo Silvano. Egoísta por costumbre, le pide a su hijo que renuncie a ella para poder desposarse con ella. Hasta aquí, amigos, lo que ocurrió
cuando Pedro tenía miedo de filmar al lado de esta gran estrella de la dinastía Soler.